Pedro y la guerra. No se activa. Ahí está. Pedro y la guerra, María Inés Falconi. Capítulo 1. Era un pueblo pobre, muy pobre. Era un pueblo donde la nieve congelaba los pies en invierno y el sol partía la tierra en verano. Era un pueblo con un río, que a veces era torrente y a veces hilito de agua. Era un pueblo de muchas ovejas y poca gente. Comodidades no había, y adelantos menos. Pero en ese pueblo sobraba la alegría. Si algo les gustaba era festejar. Nacimientos, cumpleaños, casamientos y hasta entierros terminaban siempre en baile de guitarras y acordeón. Y cuando no había nada que festejar, lo inventaban. ¿Que fulano había comprado un burro? A festejar que Pengano había arreglado el techo. A festejar que la oveja había parido. A festejar también. Todos juntos en la calle. Casi era verano. Y en los establos cuando hacía frío. Festejar y trabajar era todo lo que hacían y no necesitaban más. La noche llegaba después del día, el invierno después del verano, los nacimientos después de los casamientos y la muerte después de la vida. Así, año tras año, había en el pueblo un solo televisor, el de Don Cosme, apoyado sobre el viejo mostrador de su almacén. Allí se reunían los hombres a ver los partidos de fútbol y cuando el equipo ganaba, festejaban. Había también una sola escuela, de una sola maestra, que enseñaba como podía a todos los niños juntos, los de 6 con los de 14, los que no sabían leer con los que ya sabían sumar. Para seguir estudiando había que ir a la ciudad y eso era viajar mucho. Antes, cuando todavía pasaba el tren, 2 veces por semana, era más fácil. Solo se tardaba un día en ir y en volver. Pero el tren ya hacía bastante que había dejado de pasar y el autobús solo llegaba los domingos. Venía lleno con gente que había subido en otros pueblos y el viaje era largo, demasiado largo. Autos o camionetas nadie tenía. Carros, sí, y caballos, pero eso no alcanzaba para ir y venir, ni siquiera para ir y quedarse. Así que cuando los chicos aprendían a leer y a sumar, se terminaba el estudio. Para cuidar ovejas y recoger tomates les sobraba. Para nacer, crecer y festejar también. No es que no les gustara aprender más, pero nadie venía a enseñarles. Un día que los hombres se habían reunido para mirar el partido, se enteraron por su televisor de Don Cosme de que su país estaba en guerra. No entendieron bien contra quién ni para qué. Escuchaban las noticias, veían por televisión a los señores de corbatas finas hablar con palabras que ellos nunca usaban. Veían las armas y las explosiones y los heridos y los muertos. Y seguían sin entender. ¿Y qué es la guerra?, le preguntó Pedro a la maestra en medio de una clase. La guerra es cuando los hombres se matan, dijo la maestra, que tampoco lo tenía demasiado claro. ¿Y para qué se matan? Antes, si igual se van a morir algún día, quiso saber Pedro. La maestra no supo qué contestar. Ella tampoco entendía. Pedro no se quedó contento y le preguntó a don José, un viejo de edad indefinida y manos arrugadas que vivía junto a la escuela. Don José era demasiado viejo para cuidar ovejas o cultivar la tierra, así que dedicaba a ayudar en la escuela. Arreglaba todo lo que se rompía, hasta los libros, lo limpiaba, la pintaba, la plantaba flores y preparaba el té los días de frío y la limonada los días de calor. Don José era sabio, eso decía la maestra, y los chicos se reían porque todo el mundo sabía que don José nunca había aprendido a leer. ¿Dónde se vio un sabio que no lea? Entonces la maestra explicaba, es la sabiduría que dan los años. ¿No ven cuántas arrugas tiene? Bueno, cada arruga se forma con algo que uno aprende. La maestra también decía, don José es mi mano derecha, y eso lo decía a pesar de que era zurda. O quizás por eso, sabio o no sabio, los chicos lo querían, a pesar de sus rezongos y su mal humor. Siempre los estaba retando, pero también siempre los estaba ayudando. Don José era el que les había arreglado las sillas y las mesas, y sobre todo, el que les había hecho con troncos 2 arcos de fútbol en el terreno que había entre la escuela y el galpón. La canchita, así lo llamaban. Así que Pedro, viendo que nadie tenía respuesta sobre la guerra, le preguntó a don José, que era sabio y seguro tenía que saber. La guerra es, dijo don José, sacándose el sombrero y sacándose la cabeza,
La guerra viene a ser, bueno, pues, cuando se matan, eso. Pedro se dio cuenta que don José, al menos en ese tema, tenía tan pocas respuestas como su maestra. Coincidían en algo, eso sí, la guerra era para matar. Cuando lo pensó, lo asaltó un temor. Entonces, ¿quiere decir que nuestro país está en guerra? ¿Los otros van a venir a matarnos?, preguntó asustado. Don José se rió. No, Pedrito, no. ¿Ves a alguien por aquí que ande con ganas de pelear? Pedro negó con la cabeza. Él sabía bien que siempre se peleaba con Mateo, pero sobre todo cuando jugaban al fútbol. Pero no lo dijo, por temor a que lo metieran en la guerra a él también. Bueno, ya ves, siguió don José, aquí nadie quiere pelear. Aquí se trabaja y se baila, y como decía mi abuela, cuando uno no quiere, dos no pelean. Nadie va a venir a matarnos. Pedro no entendió ni medio, pero la palabra de don José les bastaba. Nadie iba a venir a matarnos. Y así fue. La guerra continuó, pero la vida del pueblo no cambió en nada, o en casi nada. Las madres a veces tenían que vinieran a reclutar a los más jóvenes, pero hasta el momento eso no había sucedido y los hombres afirmaban que no iba a suceder. Nosotros no servimos para pelear, decían. ¿Para qué nos van a llevar? ¿Para plantar tomates? Y si fuera por eso o por otra cosa, para tranquilidad de todos, nadie tuvo que ir a la guerra. Las cosas que tenían que comprar fuera del pueblo se pusieron más caras y otras no podían encontrarse, aunque se pagara a buen precio. Pero ellos tenían sus ovejas y sus tomates, sus huertas y sus frutales. Y bueno, todo se resolvía ahorrando combustible, renunciando a los zapatos nuevos o remendando la ropa vieja. Eso se podía hacer. ¿Qué problema había? A veces, y esto sí era algo completamente distinto, los aviones pasaban sobre el pueblo haciendo un ruido atronador. Todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y los saludaban sin detenerse a pensar si eran aviones amigos o enemigos. Aunque alteraban la tranquilidad del pueblo y sobre todo la de las ovejas, al principio de la guerra los aviones no les molestaban. Los chicos entusiasmados por la novedad empezaron a hacer avioncitos de papel y jugaban a competencias de altura y de velocidad. Así llegó el otoño y con el otoño los primeros fríos y aunque la guerra seguía en la televisión, los chicos terminaron por aburrirse de los avioncitos de papel y los grandes de los aviones de verdad. Nadie les prestaba atención. Dejaron de saludarlos y de contarlos. Solo las ovejas seguían huyendo aterradas cuando pasaban volando muy bajo, obligando a todo el mundo a correr para recogerlas. Eso les hacía decir, ¿pero cuándo terminará esta guerra? Y la guerra no terminaba. Nadie sabía en el pueblo quién ganaba o quién perdía. Tampoco les importaba. Una mañana muy fría en que los chicos tiritaban en la escuela, tratando de que la A les saliera redonda y no cuadrada por el frío, la maestra le pidió a don José que echara un poco más de leña en la salamandra. La salamandra de la escuela tenía más años que el pueblo mismo. Era una vieja estufa de hierro oxidado y a punto de agujerearse, que echaba más humo que calor. «Pero señorita», protestó don José, «si usted se gasta toda la leña en pleno otoño, ¿qué vamos a usar en invierno?» «No sé, don José, quemaremos los muebles, pero estos chicos no pueden aprender con tanto frío. Se les congela el pensamiento». Don José torció la boca, como cuando quería disimular una sonrisa. «Vamos, señorita», dijo, «con todo respeto se lo digo, eso que usted dijo es una tontería. El pensamiento no se les congela a nadie. Se le congelarán los pies, a lo sumo. ¿O usted quiere decirme que estos chicos tienen la cabeza en los pies?» Los chicos también ahogaron una risita. Don José dio por terminado el asunto, la señorita. ¿Quién es la maestra acá? ¿Usted o yo? Bueno, por lo que me parece es usted. Yo podría ser en todo caso el maestro, pero maestra, lo que se dice maestra, nunca. Los chicos ahora sí, largaron una carcajada que enfureció aún más a la señorita. Don José, viendo que el horno no estaba para bollos, hizo una pequeña reverencia y diciendo, ya le traigo, se fue al galpón a buscar la leña. «Pedrito», dijo la maestra, «andá a darle una mano a don José para que haga más rápido. No nos vamos a pasar toda la mañana con este asunto de la estufa». Aunque muchas veces don José la sacaba de las casillas, la maestra lo cuidaba tanto como él cuidaba la escuela. Y sabía bien que el viejo
Ir y venir con la leña ya le estaba costando trabajo. Pedrito salió más rápido que volando, no porque él se preocupara don José, sino porque cualquier cosa era mejor que las cuentas de restar que no le salían nunca. Para llegar al galpón había que cruzar la canchita, pero vio que la pelota había quedado abandonada sobre el pasto. Con disimulo se acercó y la pateó. A lo mejor, a falta de arquero, podía hacer un gol, pero ni así lo logró. ¡Al galpón!, le gritó la maestra, que lo vio desde la ventana. Ya voy, señorita, es que la pelota interrumpía el paso, se justificó y corrió a buscar a don José. Lo encontró frente a la pila de leña, seleccionando los trozos más pequeños y como siempre rezongando. ¿A quién se le ocurre encender la salamandra en otoño? Faltan todavía 2 semanas para el invierno. Cuando yo era chico nadie, pero nadie encendía la salamandra en otoño. Pero ahora sí, ahora los niños son friolentos, lindos los está educando la señorita maestra. Ni que fueran niñitos de ciudad. Yo no tengo frío, dijo Pedro, haciéndose el valiente a pesar de tener la nariz colorada y los dedos como salchichas. Así me gusta, sonrió don José, pasándole la mano por la cabeza. Eso es un hombre. Venga a ver cuánta fuerza tienes. Puedo llevarla todo yo solo, alardeó Pedro. Bueno, sí, lo sé, pero no es necesario. A ver, toma esta y esta. Y aunque don José le daba troncos no muy grandes, Pedro sentía que los brazos se le doblaban. ¿Para qué habría hablado? Ahora ya era demasiado tarde para decir que le pesaba. Solo le quedaba apretar los dientes y hacer fuerza. Pedro estaba tratando de calcular cuántos troncos más iba a poder llevar cuando escucharon a lo lejos, el ruido de los aviones. ¡Ahí están esos otra vez!, protestó don José. Yo no sé si siguen pasando así las ovejas, se nos van a morir del susto. Mire qué ruido, don José, están volando bajo. Apure que vamos a ver, dijo Pedro, más entusiasmado por largar ahí mismo la leña que ver pasar a los aviones. Tranquilo, tranquilo, que si no llevábamos suficiente vamos a tener que... Don José no terminó su frase. Un ruido espantoso lo cayó. Un temblor lo cayó, la humareda lo cayó. No llegaron a darse cuenta de nada. No tuvieron tiempo de correr ni de gritar, ni de esconderse, ni de salir, ni de asustarse, ni de llorar. No tuvieron tiempo. El galpón se derrumbó con estruendo al mismo tiempo que la escuela, a la par que los arcos de fútbol y que los techos de algunas casas y las paredes de otras. Los gritos llegaron después cuando ya todo era silencio y humo, y unos buscaban a otros sin poder encontrarse. En el televisor de don Cosme, un señor explicaba que la guerra estaba siendo un éxito. Fin del capítulo 1.